Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente en mi espacio. Y como ustedes están viendo, ahora tengo a un investigador de la zona norte de la República Mexicana, mi amigo Gerardo Zapata. Gerardo vive en uno de los estados más grandes de la República Mexicana, que es Coahuila, y él vive en la ciudad de Saltillo. Ya desde hace algunos años que tenemos constante comunicación acerca de esta temática que nos gusta, que nos apasiona. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar en mi espacio y bueno, voy a cederte la palabra para que nos platiques de ese caso muy interesante que tú te llegaste a enterar, que conoces inclusive a la testigo y que bueno, no vamos a mencionar su nombre porque así nos lo pidió, lo cual vamos a respetar. Y bueno, yo los invito a que escuchemos a Gerardo Zapata, investigador OVNI de la zona norte de la República Mexicana. Gerardo, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Carlos. Claro que sí, gracias. Antes que nada, pues muy agradecido por la invitación que me has hecho. Para mí es un honor estar en tu programa. Como tú sabes, a lo largo de estos años, pues hemos estado analizando, investigando algunos de los casos importantes acá en lo que es en la zona norte, específicamente en el estado de Coahuila, lo que es Saltillo y zona conurbada. Te comento, bueno, ahorita vamos a platicar referente a un caso de una persona que le sucedió un contacto, pues podríamos decir de segundo o tercer tipo, ya que esta persona argumenta que, pues sí, fue una cuestión que ella vivió, una vivencia hace varios tiempo. Ella tenía la edad de 13, 14 años cuando le sucedió esto. Me comenta ella que ella vivía con sus papás en un lugar en la ciudad de Parras de la Fuente, aquí en Coahuila. Ella vivía en el campo porque trabajaba con en una región vitivinícola, se dedican a producir vinos. Entonces, un día por la noche, comenta, bueno, en ese tiempo era una niña, ella estaba dormida en su cuarto, su habitación, y de pronto dice que despertó, abrió los ojos y comenta que vio como si fuera una esfera así transparente, pero con muchos colores. Colores, ella me refiere como si fueran colores del arco iris, pero que giraba muy rápido en la parte del pecho. Entonces la persona se asustó mucho en ese tiempo, como te digo, es una niña, y se asustó y gritó, y dice que la esfera se movió hacia el lado de la ventana, por lo cual dice que salió, o sea, atravesó la ventana, dice que estaba cerrada, atraviesa la ventana, brinca, va a un patio y luego brinca una barda y se va hacia el lado de afuera. Para esto, pues llamó la atención de sus padres en aquel tiempo. Ya fue su papá y la revisó qué era lo que tenía. Ya cuando llegó su papá, pues no alcanzó a ver el evento. Ya, así quedó. Dice que como a los 2 o 3 días más adelante, eh, dice que igual, con la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, despierta, no ve a la esfera como en sí como en días anteriores, pero dice que a los pies de la cama vio a dos seres con ojos alargados, muy delgados, con brazos muy largos, y que mentalmente le invitaban a que fuera con ella. Entonces ella pues tuvo algo de temor, pues se asustó, pero me dice que la llevaban, que entre los dos la invitaron y como si la agarraran de cuervito, como comúnmente decimos, o sea, que uno de cada lado la llevaba, la sacaron y la llevaron a una nave que estaba muy cerca de la casa de esta persona. La llevaron y dice que la recostaron, entró al lugar, no especifica cómo entró, nomás dice que recuerda a ella
que estaba como si fuera, pues sí, una camilla, que la recostaron ahí y que vio una ventana que volteaba para los lados. Incluso me comenta que vio como un tablero en donde había muchos símbolos, pero pues que ella no conocía qué significaba. Ya después le dijeron que no se moviera y que no volteara por la ventana. Todo esto fue telepáticamente, dice que no hablaban estos seres. Dice que no se moviera y que no volteara para afuera, que porque iban a viajar a una velocidad muy vertiginosa, muy rápido. Y ya, dice que después de eso, al cabo de un cierto tiempo, que no duró mucho, dice que llegaron a un lugar como si fuera un planeta algo muy parecido a la luna que tenemos nosotros, a nuestro satélite. Entonces dice ella, argumenta que la bajan a ese lugar junto con estos seres y como si fuera a dar un paseo, vamos a decir, ahí en la arena, porque dice ella que era muy parecido a la luna porque había cráteres y que todo el lugar muy oscuro, dice que había como si fuera muy parecido a las dunas, me refiero a la arena que hay en las dunas acá, por ejemplo, acá en el lado de la zona en silencio, que tú también conoces para allá. Ya ves cómo es como un polvo muy fino y refiere que era un polvo oscuro muy fino, pero que dentro de ese mismo polvo brillaba como si tuviera un brillo brillos pues entre la misma oscuridad de la arena, había mucho, todo brillaba, el suelo todo brillaba, muy brillante. Iban caminando, dice ella, y ahí en el camino le seguían explicando estos seres eh, que ese lugar era el planeta de ellos, que un día lo habitaron ahí y que ellos andan buscando cómo volver a recuperar su planeta, que porque según le comentan, fue devastado en una guerra que tuvieron. No explica cómo ni qué fue lo que pasó. Nomás sí dice ella que pues está desolado, no hay nada, no es pura arena. Y al caminar, ella le llama la atención y con su mano recoge algo de arena y según dice que se lo guarda así porque le llama la atención, se lo echa en su bolso y siguen caminando. Y entonces dice ella que le transmitían estos seres calma, no le daba miedo. Aparte de todo esto, le empezaron a dar como algunas indicaciones o ciertas cosas de por qué venían a este planeta. Y entre esas cosas le decían que era para ver qué ellos podían, de qué manera de aquí de este planeta Tierra llevar algo que le pudiera servir para recuperar allá ese lugar que ellos habitaban anteriormente. Entonces, dentro de eso le dijeron muchas cosas mentalmente. Pasa el rato y dice que de ahí, de pronto ella nuevamente está en su habitación, en su cama, recostada boca arriba y abre los ojos. O sea, desde ahí ya ella no recuerda muchas cosas. Y ya cuando despierta en sí, ella incluso pensó que fuese un sueño muy profundo lo que tuvo, porque pues no creía realmente lo que había vivido, porque ella lo sentía prácticamente como si realmente fue a ese lugar. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Que al moverse y todo en la noche, ve sus manos y las ve como si las trajera llenas de hollín. Creo que más una mano que las demás. O sea, como si fuera, como cuando uno agarra carbón, algo parecido, muy sucia la mano. Y ella se recordó que había agarrado en su viaje, que había agarrado algo de polvo y lo había guardado en su bolsillo. Y para cuál fue su sorpresa que mete la mano así en su bolsillo y saca el polvo ese que te digo oscuro, como si fuera hollín o tierra negra, pero que brillaba mucho. Y dice que ya en ese tiempo la guardó, lo conservó un tiempo, dice que lo guardó y lo tuvo ahí resguardado. Para esto, en aquel tiempo, pues ella tenía miedo de que la gente supiera lo que le había pasado porque tenía no sabía por qué le sucedió esto y no le comentó a nadie. De hecho, dice que duró varios tiempo sin decírselo a nadie. Todavía después de que pasan unos días, dice ella que siguió recibiendo mensajes telepáticos de estos seres. Dentro de los mensajes, ella decía esto, me comentó, decía, es que
el Dios que ustedes conocen es el mismo que nosotros tenemos. Eso fue lo que sí me comentó, me hacía mucho referencia de eso. Dijo, el Dios que ustedes tienen, la persona que ustedes manejan como un Dios, dijo, es el mismo de nosotros y está en todo el universo. Eso sí me quedó muy claro que fue lo que nos comentó ahí, por ahí en esa plática que tuvimos. Entonces, después de eso, comenta que le estuvieron dando como si fuera un curso, vamos a decir, o charlas más este, intensas, más largas, y ella iba anotando, dice que todo lo iba apuntando en unas hojas que tenía, todo lo iba registrando en unas hojas varios tiempo. Ya tenía varias apuntes por ahí, pero dice que en una de esas veces su mamá se dio cuenta que estaba escribiendo y escribía por las noches, me dijo que lo hacía en la noche, ya cuando la gente se iba a dormir. El caso es que la señora, mamá de esta persona, se da cuenta y le pregunta, oye, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué son esos apuntes? ¿No? Y ella por temor nunca le platicó, dice, esto nunca se lo platica a nadie, nunca quiso decir nada y después le empezó a entrar un miedo muy profundo, no sabe de que algo le fuese a pasar a ella. Entonces decidió deshacerse de todos esos apuntes y me comentó que se los quemó. Dijo, agarré y los eché a la lumbre y quemé todo. No quise guardar nada. Hay que pensar también, bueno, era una joven, ¿verdad? Estamos hablando de una persona, una niña de 13, 14 años en aquel tiempo. Ahorita la persona tiene, creo, si mal no recuerdo, 65 años ahorita de edad. Entonces, le comentaron estos seres que ella dijo, es que tú tienes que hacer un libro de lo que te estamos dando a conocer con toda esta información. Entonces, a grandes rasgos, Carlos, pues eso es lo que el caso de esta persona. Ella recuerda, te platicó cómo es que en la ocasión que estaba en su dormitorio, salió, traspasó las paredes o no se dio cuenta y ya pues empezó a conocer nuevamente la situación cuando estaba dentro de aparentemente una nave. Te dijo cómo salió. Ella recuerda, sí, ella sí recuerda cómo salió, porque me dice ella que le hablaron como que ella automáticamente avanzó hacia donde estaban ellos, pues me imagino que había estado un metro, metro y medio de donde estaba ella acostada, y dice que los dos la agarraron uno de cada lado de entre los hombros y la llevaban así avanzando y dice que de ahí traspasó la ventana, o sea, ella en automático pasó y ya para cuando salió de la habitación, dice que en el aire, salió del aire. Ya de ahí recuerda el momento en el que estaba ya dentro de la nave, en la, como en una especie de camilla, pero exactamente cómo entró, cómo llegó caminando, no. Dice que el segundo recuerdo, después de salir de la ventana, literalmente volando, vamos a decirlo, flotando, ya estaba dentro de en la nave. ¿Y cuánto tiempo o cuántas veces se repitió la experiencia de que ella tuvo el contacto con esos seres? Porque me estás más o menos explicando que es una chica que alrededor de unos 14 años le pasó esta experiencia y que ahorita más o menos debe tener 75, lo que deduzco que ella ha de haber nacido alrededor del año de 1950 quizás. Entonces, cuando tenía 14 años, pues era quizás el año de 1964. Entonces, Bueno, una se corrección. man- Tiene 65, 65. 65. Ah, bueno, entonces ha de Sí, ver, es es correcto. más joven, debió de haber nacido por ahí Ajá. quizás del 55, 60. Eh, ¿Ella Más o mantuvo ese menos. contacto por muchos años o nada más tiene bien recordado que fueron dos, tres veces? Dice que nada más fue en ese tiempo de juventud, que fue como unas 3 veces nada más. Ya después de, vamos a decir, en un lapso, yo creo que fue en su juventud nada más. Después de esas 2, 3 veces que vivió eso, dice que ya no le volvió a pasar hasta
hasta ahora, hace poco nuevamente, hace unos 8 o 10 años, me comenta que ella ya no vive allá en ese lugar, ella vive ahora aquí en la ciudad de Saltillo, donde actualmente vive le volvió a suceder otra situación parecida a eso. Pero para esto me comenta que se encontró que ahora no eran dos, eran tres seres. Pero ese tercero era una persona algo parecido como a un nórdico alto, que sí traía ¿cómo me dijo? De color blanco, ¿Túnica? una túnica blanca, como si trajera una túnica, y aparte estos dos seres. Entonces, igual que le pasó muy parecido y le volvieron a repetir eso de que tenía que continuar con lo que le habían encomendado en su momento. Dice que eso le pasó hace como unos 8 o 10 años más o menos, pero ella sigue con el temor. Yo siento que por ello no han continuado con este mensaje o el contacto que ella pues ha estado llevando, porque con el miedo que ella siente, yo me imagino que puede hacer pues de que se detiene, vamos a decir, el contacto. Y te platicó en esta ocasión si nuevamente volvió a escribir lo que anteriormente escribía. No, dice que no volvió a escribir nada. Incluso yo le he preguntado que si recuerda algo de lo que escribía, alguna dice que realmente no se acuerda. Y en esta última vez no, no le dictaron nada, simplemente dice que y se le presentaron nuevamente, pero como para decirle que continuara con lo que había dejado pendiente. Pero como a ella le da miedo y entonces tiene temor, inclusive, de hecho, te lo digo, batallé mucho para solicitar una entrevista con ella. No me dejó, como te digo, dar su nombre ni tampoco grabarla. Simplemente ella da su testimonio, así como te lo estoy platicando a ti, pero todavía está algo temerosa. Tiene miedo de que le pueda pasar algo o de que alguien venga y le venga, o sea, la lleven simplemente, se la secuestren o le pase algo. Tanto humanos como seres malos, de los dos lados tiene temor la persona. La descripción que da de los dos primeros seres dices que eran muy delgados. ¿Hay algún otro dato? Muy ¿Eran de estatura baja, altos? ¿Usaban algún tipo de ropa, color? ¿Te dio alguna otra descripción? Y lo que me dijo es que tenían, pues eran de ojos rasgados, de brazos muy largos y muy delgados, pero refería que fueran parecidos a los grises, pero me llama la atención porque ella me dice que eran altos, una estatura media, no eran bajitos. Dice ella que arriba de un 80 más o menos, 1,90, porque ya el ser que te digo de túnica blanca, él sí estaba mucho más alto, decía que de 2,5 a 3 metros de altura. Pero estos que te digo, me decía que eran como si trajeran un traje pegado, oscuro, pero altos, no eran bajitos, pero con los ojos y las características de los grises, así almendrados, oscuros. ¿Recuerda qué pasó con ese polvo que ella se guardó, se perdió, lo tiró? Sí, yo le pregunté esa situación. Me dice ella que cuando quemó las hojas, con el mismo temor lo tiró. No recuerdo cómo se deshizo de él, pero lo tiró todo, ya no lo conservó. Dice que lo conservó un tiempo, pero no sé, no me dijo cuánto exactamente, pero que se deshizo del polvo y también de las hojas. Eh, Dentro de esos seres que ella describe, tuviste la oportunidad, creo que me mencionaste que le mostraste el libro de Galería Extraterrestre, ¿identificó algunos de esos seres dentro de lo que ella vio? Estuvo viendo en ese momento algunos, sí identificaba entre dos o tres, vamos a decir, que vienen ahí en tu libro, pero precisamente por lo mismo yo le dije, ¿sabe qué? Como era, vamos a decir, en la entrevista y todo, le dejé el libro para que posteriormente ella con calma lo revisara
y que me diera una descripción un poquito más, a cuál se asemejaba más de los que vienen ahí en los que tienes tú en tu libro. Pero sí me Excelente, dio una semejanza de dos o tres. excelente. Ojalá te la pueda dar más adelante. ¿Hay algún otro dato que recuerdes, Gerardo, de esta persona que fue, pues es una abducida completamente? Así es, pues yo creo que es un contacto de cuarto, de quinto tipo, estamos hablando ya más muy adelante, bueno, algo que me dijo ya casi al final también, que hace varios años, no hace mucho, estuvieron, dice que en su casa, una esfera de luz, igual, se la vieron, salieron por la ventana, la observaron y dice que salieron, no sé si exactamente, se pusieron en una posición alta, vamos, y luego vieron que se posó, a que estaba arriba del tinaco, me dijo, de su casa, dijo, arribita de la tapa del tinaco, ahí estaba el esfero. Este, fue lo último que me dijo, lo último que le ha pasado a ella, y no hace muchos años, hace poco. Ella Y esa, vive en un lugar, sí, esa esfera también la vieron entonces otros miembros de su familia. sí, de su esposo y creo que sus dos hijos, tiene un hijo y una hija, también la vieron, no hace mucho de eso, me imagino que un par de años, una cosa así, pero muy cerca la vieron, a una cuestión de 10 12 metros de altura y muy grande, una esfera brillante que volaba y que se quedó mucho tiempo, dijo ahí, dijo, arriba del tinaco, ahí se quedó parada y ya después se fue. Eso fue ¿A hace ningún poco. otro miembro de su Ella, te familia comento, le ha ocurrido lo que a ella le ocurrió? no, nada más a ella, a sus hijos, no, no, hasta donde me comentó, no les ha pasado a ellos nada. Lo que sí han visto son objetos luminosos cerca de su casa. Te comento que actualmente vive en un lugar muy cerca se llama la Sierra Zapalinamé. En ese lado ha habido muchos avistamientos últimamente, te digo, desde el 2017, 2018, yo tengo registros, incluso videos filmados y fotografías de diferentes formas y luces en esa parte. Y te puedo decir tanto así que yo creo que por semana hay de mínimo dos o tres por semana de avistamientos en ese lugar cerca, bueno, el rumbo de donde vive esta persona. Es una zona que se encuentra allí en Saltillo hacia el norte, al sur, al oeste. ¿Qué otra ubicación me das? Es rumbo al sur, es, suroriente, para el suroriente, así es, de la ciudad de Saltillo. Bien. Bueno, Gerardo, yo te agradezco mucho el relato de este eh, caso. Ojalá y pues más adelante ella accediera más a darte algunos otros datos que recuerde y sobre todo ya con el libro que ella encuentre una descripción más exacta de esos seres. Esto, y pues mientras tanto, si yo te agradezco mucho tu tiempo, este caso es muy interesante. Esto, y ojalá más adelante se Así es. anime a hacer alguna grabación eh, en vivo, una grabación donde conozcamos a ella misma, ¿verdad? Exactamente, a mí me parece, pues es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que se animara la señora a hablar un poco y que explicara su experiencia como lo vivió ella, ¿verdad? Pero esperemos más adelante, poder lograrlo. Muy bien, Gerardo, te agradezco mucho tu tiempo, seguimos en contacto